Hola, hola, voy a leer un artículo de Jaime Bailey en el que nos cuenta por qué no votó por Donald Trump. Este artículo fue escrito previo a las elecciones en los Estados Unidos, en donde ustedes saben ganó Donald Trump, y menciona una serie de cosas. Obviamente la calidad del artículo es indiscutible en cuanto a redacción, pero en cuanto a ideas, yo se los voy a comentar luego al final de la lectura de este artículo, y es que no han llegado a ver los videos en donde él menciona por qué no era fan, por qué no se adhería a las ideas de Donald Trump. Este es el artículo. ¿Por qué no votaré por Donald Trump? No puedo votar por un matón pendenciero como Trump que desprecia a los inmigrantes. ¿Mm? Continúa. Llevo más de 30 años viviendo en los Estados Unidos. Me concedieron un permiso de residencia temporal cuando vivía en la capital del país. Unos años después me enviaron por correo la soñada tarjeta verde, el permiso de residencia permanente. Juré la ciudadanía estadounidense tan pronto como pude. Entonces ya vivía en una isla de Miami, donde continuó viviendo. Voté por primera vez en este país en las elecciones presidenciales a principios del milenio. Mi voto no fue irrelevante. Bush ganó el estado de la Florida y por consiguiente la presidencia de la nación porque obtuvo 537 votos más que Gore. Y yo voté por Bush. Mi voto fue uno de esos 537 que le dieron la victoria. No me enorgullezco de ello. No sé por qué veía con simpatía a Bush. Gore me parecía altanero, estirado, petulante. Bush era todo un vaquero. Luego fue un presidente discreto, malo en política económica y peor en política exterior. Como estaba descontento con la presidencia de Bush, no voté por su reelección, voté por Kerry. Decidí hacerlo cuando vi a Bruce Springsteen cantando en sus mítines. Tengo en un altar a Springsteen. Sus canciones describen con maestría el alma torturada de la nación. Ningún discurso político podría describirla mejor. Lamentablemente, Kerry, más inteligente y sofisticado que Bush, perdió. Por suerte, el jefe siguió cantando. 4 años después, quedé maravillado por Obama. Me pareció un virtuoso. Sus piezas oratorias eran ejercicios musicales de hipnosis. Hacía levitar a la gente. No era solo un jefe político, era también un predicador religioso, un líder espiritual. No vacilé en darle mi voto. Su triunfo fue un momento precioso en la historia de este país. Resultó ser un gran presidente. Sus 8 años en la Casa Blanca trajeron una bonanza espectacular después de la reelección que heredó al asumir el poder. No quise votar por Trump, pero tampoco por la señora Clinton, cuando Obama estaba por concluir su segundo mandato. Trump me parecía un chiflado, un fanfarrón. Si bien admiraba la sabiduría de la señora Clinton al perdonar las indiscreciones amorosas de su esposo, el expresidente, su candidatura me parecía espesa, burocrática, aburrida. Por eso dilapidé mi voto, o me permití uno de protesta. Voté por el libertario Gary Johnson. Me di el gusto de votar por quien mejor defendía las ideas liberales. Ahora, pienso que fui un irresponsable. Debí votar por la señora Clinton. Lo cierto es que no podía votar por Trump. Lo encontraba impresentable e indefendible. No obstante, vaticiné en la televisión que, contrariando a las encuestas, Trump ganaría. Y ganó. Ganó porque cumplió una ley no escrita. Si los candidatos tuvieran programas competidores en la televisión, ganará la elección política quien obtendría los ratings más elevados en la televisión. Y Trump era un experto en tener ratings altos. Hace 4 años no quise votar por Trump, pero tampoco por Biden. De nuevo, Trump me parecía impresentable, indefendible. Sin embargo, Biden no se distinguía por ser inteligente, era un veterano burócrata de la política. No le veía vuelo aguileño de presidente, madera de estadista, mirada penetrante de visionario. Por eso me quedé en casa. No fui a votar. Mi esposa me amonestó porque no voté por Biden. Hubiera sido un voto inútil, me defendí.
Trump arrasará en la Florida, añadí. Ya estoy viejo y cansado para ir a votar, sentencié. Luego argumenté, elijo no votar. Elijo preservar una distancia crítica de ambos candidatos. No votar por ninguno es una manera de votar. Es un voto por la independencia sin hacer concesiones. Si ninguno me gusta, mejor no ir a votar. Ahora celebro que Trump perdiera aquella elección. Si bien Biden había sido discreto, apenas mediano, de muy corto vuelo, creo que Trump habría sido peor. Lo que me lleva a la cuestión quemante o inescapable. ¿Votaré el próximo martes por Trump o por Kamala? ¿O no iré a votar? ¿O votaré irresponsablemente por la candidata del Partido Verde? En principio, había resuelto no votar y así lo había anunciado en la televisión. No quiero votar por Trump, pero tampoco estoy animado a hacerlo por Kamala. Sin embargo, en vísperas de los comicios he cambiado de opinión. Ahora pienso que no debo ser perezoso, no debo ser frívolo, debo tomarme en serio los riesgos de esta elección y debo ir a votar. He anunciado que no votaré por Trump. Si no voté por él en las dos presidenciales anteriores, menos lo haré ahora cuando su candidatura me parece grotesca, esperpéntica. Ya sé que es el favorito, ya sé que los expertos predicen que ganará, ya sé que arrasará en Florida con el voto de los cubanoamericanos. A sabiendas de todo ello, me niego a subirme a esa ola. Yo no voto por Trump, ni antes, ni ahora, ni nunca. Es un sujeto que no posee las aptitudes morales e intelectuales para ser presidente de la nación. Lo demostró en el poder y, por si hacía falta, también en la oposición. Es un caudillo autoritario, un líder bananero, el jefe de una secta de fanáticos. Repudio las maneras y los modales de Trump, su lenguaje acanallado, sus insultos de cantina, me exasperan su arrogancia de emperador y su desprecio a las ventajas de la humildad. Los hombres más sabios que he conocido eran todos humildes. Trump no es sabio porque no es humilde. No sabe leer, no sabe escuchar, no sabe rodearse de gente que lo supera en inteligencia, información y sabiduría. Por eso se rodea de adulones. Por eso estimula el culto a la personalidad. Nada le gusta más que elogiarse a sí mismo. Es triste y patético ver cuánto se ama a sí mismo. Él es siempre el mejor en todo. Pero por supuesto, no es el mejor en todo. Y en las formas se comporta como un canalla y un patán. En el fondo sus ideas son malas. No lo digo yo. Lo dice la revista The Economist, que estos días ha pedido el voto por Kamala. Trump quiere construir un muro. Es una mala idea. ¿Y por qué no lo construyó cuando fue presidente? Quiere deportar a millones de indocumentados a los que acusa de envenenar la sangre pura de la nación. Es una mala idea, porque la mayoría de esos refugiados son mano de obra barata en la agricultura y la construcción, y si los deportan subirá la inflación. Quiere imponer aranceles a los productos importados, en particular a los fabricados en China. Es una mala idea, porque la barrera arancelaria opera como un impuesto a la venta y encarece los productos importados, lo que disparará la inflación. Y lo más grave, dice que los matones que asaltaron el Capitolio, envenenados y asusados por él mismo, que fue el autor intelectual de aquel acto de barbarie, y que por eso debería enfrentar a la justicia, son presos políticos y que él los indultará. Es una pésima idea. No son presos políticos, son criminales, merecen estar en la cárcel y es repugnante que Trump diga que son grandes patriotas y que ese día trágico fue un día de amor. Yo soy un inmigrante. Llegué a los Estados Unidos hace más de 3 décadas, huyendo de un dictador que había dado un golpe de Estado. Detesto a los dictadores y a los matones. No puedo votar por un matón pendenciero como Trump. Perdón, ha refrescado la pantallita. Empiezo de nuevo. Yo soy un inmigrante. Llegué a los Estados Unidos hace más de 3 décadas, huyendo de un dictador que había dado un golpe de Estado. Detesto a los dictadores y a los matones. No puedo votar por un matón pendenciero como Trump, que desprecia a los inmigrantes. Así como yo fui bienvenido en este país, creo que es justo recibir a los forasteros
que huyen de otras dictaduras a menos que estos sean criminales. Por lo pronto soy partidario de que este país reciba a los cubanos, los venezolanos y los nicaragüenses. Me parece una crueldad deportar a los que ya han entrado y están trabajando honradamente, aunque tengan papeles para hacerlo. La solución no es deportarlos, es darles papeles, como me lo dieron a mí. He anunciado que votaré por Kamala. Me cae bien que se haya casado a punto de cumplir 50 años, que no sea madre biológica, que tenga una brillante carrera como abogada, que sea una mujer independiente, de éxito. Me parece inteligente, educada, bien intencionada. Si es retardada y discapacitada mental, como dice el chocarrero de Trump, entonces ¿por qué Kamala le ganó el debate? En general. Creo que sus ideas son las correctas, tanto en la economía como en la política exterior, así como en el aborto y en la defensa de los valores democráticos. Si Kamala pierde, estoy seguro de que aceptará con nobleza la derrota y felicitará a su adversario. Si Trump pierde, dirá sin pruebas que ha sido un fraude, que le han robado la elección. Solo esa profunda deshonestidad moral e intelectual da una idea exacta de que ese matón acanallado no merece volver a ser presidente porque constituye una seria amenaza a su país y al mundo. Este ha sido el artículo que ha escrito Jaime Bailey en torno a Donald Trump. Yo quiero puntualizar algunos temas porque, de hecho, él ya explicó en más de una ocasión por qué era que no quería votar por Trump. Bien, Jaime Bailey en líneas generales siempre se presenta como un intelectual que está desencantado de la política estadounidense y desencantado de la política en general, de la que a veces reniega, advirtiendo que se va a dedicar única y exclusivamente a la literatura, porque es aquello acaso lo que le ofrece, lo que le brinda mayor gozo creativo, olvidando, por cierto, que es la política y el periodismo específicamente hablando, periodismo político, aquello que lo ha hecho crecer y germinar y lo que finalmente le dio el éxito, que luego aderezó con la literatura. Sin embargo, Jaime Bailey también cae en algunas trampas que critica, ¿no? Su relato, el relato que hemos escuchado empieza con una confesión, que votó por George Bush, un presidente que él mismo calificó de discreto y malo en política económica y peor aún en política exterior. Esta admisión que hace Jaime en ese momento ya nos revela una de las debilidades de Jaime, su tendencia a dejarse seducir por las apariencias, por el carisma superficial de un vaquero que en el fondo no tenía la talla de estadista, es lo que ha dicho. Aquí Jaime Bailey ignora las enseñanzas de algunos pensadores, como por ejemplo Donoso Cortés o Chesterton, quienes advierten los peligros de confundir la popularidad con virtud política. Luego Jaime habla sobre su fascinación por Barack Obama, a quien él mismo en el artículo describe como un virtuoso, un predicador religioso. Sin embargo, esta admiración parece basarse más en la retórica hipnótica de Obama, que la tenía a la hora que desarrollaba, disertaba, pontificaba en sus muy conocidos discursos, muchos de ellos inspiradores. Sin embargo, parece haberse enamorado un poco más de eso que en un análisis profundo de sus políticas. Jaime Bailey en este punto celebra 8 años de bonanza norteamericana bajo el mandato de Barack Obama, pero olvida mencionar las consecuencias a largo plazo que algunas de sus decisiones, como el expansionismo de Estado o la polarización social, han generado en los Estados Unidos y que nos han alcanzado hasta ahora y que explican, por ejemplo, el éxito de Donald Trump. Aquí Bailey cae en un error de confundir el estilo con la sustancia, algo que, por ejemplo, Antonio Castellani o C.S. Lewis han enseñado a evitar. Luego el núcleo del artículo es su rechazo visceral a Donald Trump.
Bailey lo tilda de caudillo autoritario, de matón pendenciero, de líder bananero, etiquetas, aunque efectistas, carecen, yo creo, de un análisis más riguroso. Y aquí Jaime se limita a repetir algunos lugares comunes que se han estado repitiendo por cierta élite mundial. Y no profundiza en las razones por las que Trump ha logrado movilizar a tantos votantes, incluso los Amish, que normalmente no suelen votar en las elecciones norteamericanas, se acercaron a votar. Y en este caso, un poco para no seguir barriendo hacia mi vereda, Bailey se olvida de Marcuse, ¿no? Un gran pensador marxista quien enseñó a desconfiar de los discursos hegemónicos y a buscar las raíces reales del malestar social. Trump, más que un matón, es un síntoma de la sociedad que ha perdido referentes en los Estados Unidos, referentes morales, y que estaba buscando un líder que le devuelvan la identidad perdida. Bailey, en su desprecio a Trump, no logra ver esta dimensión que es más profunda, porque probablemente el hecho de vivir en la isla, en Key Biscayne, le evita poder adentrarse en la América profunda, en los Estados Unidos de América totalmente internos, allí donde están los gringos. No lo conoce, no conoce mucho a la clase obrera norteamericana, que es al final la que le dio el triunfo a Donald Trump. Luego Bailey anuncia que va a votar por Kamala, a quien describe como inteligente, educada y bien intencionada. Sin embargo, esta argumentación es frívola, es superficial. Celebra su independencia y su éxito profesional, pero no analiza sus políticas nuevamente ni su capacidad para gobernar. Aquí Bailey nuevamente cae en el mismo error que critican otras personas y se deja seducir por las apariencias. Además, su decisión de voto por Harris parece más bien un acto de rechazo a Trump que una verdadera convicción política. Y aquí nos preguntamos, ¿no? Si su afán por distanciarse de Trump no lo está llevando al mismo pragmatismo vacío que tanto critica. Así, este artículo, el artículo de Jaime, según yo veo, es un reflejo de las contradicciones modernas de un intelectual que critica el populismo, pero se deja seducir por las apariencias. Critica las formas de Trump, pero alaba las formas y no la sustancia de la otra candidata. Y lo mismo hace con el resto de los candidatos por los que dijo que había votado. Y eso ya nos lleva a pensar que se parece a lo que él mismo va criticando. En ese sentido, Chesterton diría que Bailey parece haber perdido de vista que la política no es solo una cuestión de preferencias personales, sino de principios morales y de una visión de futuro. El texto es entretenido, pero en términos de sustancia política deja mucho que desear. Muy bien, espero que les haya gustado este video y también el artículo del propio Jaime Bailey, que por lo menos fue directo y sincero en términos de no votar por Trump. Y hoy por hoy, que Trump está tomando una serie de medidas bastante cuestionadas y cuestionables, probablemente debe él mismo estarse reforzando los conceptos preestablecidos que tenía sobre Donald Trump. Al final veremos cuáles son los resultados de las políticas que Donald Trump viene adoptando en los últimos días. Recién lleva 2 semanas. Parecen 6 meses de gobierno. Nos vemos en el siguiente video.